Muy buenos días a todos mis amigos y amigas de nuestro canal y ministerio La Antorcha Profética. Siéntanse todos muy bendecidos y bienvenidos hoy, martes 29 de septiembre del 2020. Ya estamos finalizando el mes y estamos también ya con los últimos estudios del tema de 1888. Ya hemos terminado lo que tiene que ver con el libro Cristo y su justicia, donde nos presenta una parte del mensaje, ya lo hemos estudiado, y ahora vamos a completar con el tema del estudio del libro El Camino Consagrado. Pues acuérdense que hemos venido estudiando el mensaje como lo presentaron Waggoner y Jones, que fueron los dos protagonistas de este mensaje. Y como es de esperarse, hemos de escuchar cuál fue el mensaje que ambos dieron en ese congreso en base a los escritos que dejaron y que Dios permitió que quedaran para nosotros, para que nosotros también podamos estar al tanto pues, de este mensaje, recibir este mensaje. Pues, así que hoy vamos a estudiar, vamos a recapitular un poco de todo lo que se ha visto, todo lo que se ha analizado, y vamos a refrescar perdón, la línea de pensamiento que vamos a retomar ahora, que es del libro El Camino Consagrado, donde nos presentará el aspecto del mensaje de la justificación por la fe en el contexto del santuario. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a hacer la intro del canal y próximamente volvemos para comenzar pues la recapitulación del día de hoy. Muy bien, hoy es la clase número 33, ya dijimos, es martes 29 de septiembre y antes de comenzar vamos a pedir la bendición de lo alto. Querido bondadoso Padre que moras en el alto cielo, gracias por la oportunidad que nos das de este día, de este momento para estudiar tu palabra, estudiar este mensaje. Suplicamos tu guía, tu bendición y tu dirección, sobre todo tu sabiduría, para poder, Señor, comprender esta verdad. Y luego te pedimos que nos des también la fortaleza y el valor de poner nuestra vida en armonía con estos principios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, un poco todo el libro de A.T. Jones comienza explicándonos basado en Hebreos capítulo 8, porque el versículo 1 nos dice que el objetivo del libro de Hebreos es, o del discurso que da Pablo en Hebreos, el objetivo es mostrar qué tipo de pontífice tenemos en los cielos. Antes de mostrar su ministerio y su sacerdocio, es mostrar qué tipo de pontífice tenemos. Y dice la suma, dice el versículo 1, la suma de lo dicho es, tenemos tal pontífice. Por eso es que en los 7 capítulos anteriores del libro de Hebreos se muestra quién es ese pontífice, qué naturaleza humana tiene, qué naturaleza divina tiene, todo lo que tiene que ver con qué tipo de sacerdote tenemos. Y por eso fue que empezamos a estudiar esos temas. La naturaleza divina de Cristo, la naturaleza humana de Cristo, desde la perspectiva del libro Cristo y su justicia, desde la perspectiva del libro El Camino Consagrado. Y habiendo pues ya estudiado todo eso en detalle, ahora sí estamos, como dice uno, capacitado para entonces ahora entender cómo es el ministerio de ese sacerdote que tenemos. Por eso es que a partir del capítulo 11, a partir del capítulo 11, comienza a hablarnos del santuario, nos habla del propósito de Dios de habitar con nosotros. Dice, yo habitaré hacedme un santuario. Se le dijo a Moisés que ese santuario debía ser conforme al modelo que estaba pues en el monte, que se le había mostrado en el monte. La realidad, por eso es que titulamos La sombra de lo venidero.
todo el sistema judaico, todo lo que se estableció en Jerusalén, es más que sombra de lo venidero en Jerusalén, quiero decir, desde Moisés en adelante, todo lo que se estableció desde Moisés en adelante es sombra de lo venidero. Todo el sistema de la ley ceremonial que tomó completamente cuerpo con Moisés, aunque evidentemente comienza estos sistemas rituales desde el mismo momento en que el hombre peca. Ahí comienza el sistema ritual. Entonces, bueno, el objetivo del santuario, el objetivo del sacerdote, de Cristo como sacerdote, es simplemente ministrar la justificación. Es simplemente lograr la santidad, como dice, alcanzar la perfección, porque dice que bajo el sistema levítico no se logró la perfección, que sí se puede lograr bajo el sistema de Melquisedec, que es el que está Cristo ministrando. O sea, todos estos capítulos, como dijimos, 11, ¿verdad? 11 y 12, habla entonces de esa realidad que se logra en el santuario celestial, que en realidad el objetivo de limpieza total del pecado, que ese es el objetivo de toda la obra de Cristo, con de muchos detalles, con muchas aplicaciones, pero el objetivo último, hermanos, es liberarnos del pecado, es liberarnos de toda esa causa de la muerte y del dolor. Y bueno, una cosa que comienza a decir el capítulo 13, que sería el tema que nos corresponde estudiar, la primera parte del capítulo 13, que es lo que vamos a estudiar hoy, lo que nos quiere mostrar es que la realidad del santuario, de que hay un santuario, fíjense que en el capítulo 8 es lo que hemos hablado, ¿no? Fíjense que habla de un santuario celestial, habla del ministerio de Cristo como pontífice, y habla de que todo eso era un bosquejo y sombra de las cosas celestiales. Noten esa parte clave. Todo lo que tenía que ver con el santuario terrenal era bosquejo y sombra de las cosas celestiales. Entonces en el capítulo 9, que se nos habla entonces de ese santuario celestial en más en detalle. Sin embargo, lo que se muestra es que este santuario celestial no es exclusivo del libro de Hebreos. O sea, también hay otros libros de la Biblia que se muestra el santuario celestial. Y por eso vamos a ver cómo también en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro del Apocalipsis, está lleno de evidencias del santuario celestial y del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Fíjense, primeramente, vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 1. ¿Y qué aparece en capítulo 1 de Apocalipsis? Lo primero que aparece, lo primero que vemos es a Jesucristo, ¿sí? Y cuando Juan se encuentra con Jesucristo en ese capítulo 1, dice en el versículo 12, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto que vio 7 candeleros de oro. Eso es lo primero que él ve, 7 candeleros de oro, y eso es una referencia al santuario, específicamente al lugar santo donde se encontraba estos candeleros de oro. Luego dice que ve en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Y cómo estaba vestido? Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido el pecho con un cinto de oro. Esta es una vestimenta sacerdotal. Entonces, esa es la evidencia. Fíjense que en el cielo Cristo está, y aquí está la evidencia, en el santuario, a lo menos cuando Juan lo ve, se encontraba en el primer departamento, en el lugar santo, vestido de una ropa sacerdotal. Pero no es la primera vez, no es la única vez que aparece esto en el Apocalipsis. En el desarrollo de la profecía, de la visión, va avanzando. Y fíjense que luego, cuando vamos al capítulo 8, ya pasamos la visión de las iglesias y pasamos la visión de los sellos. Y ya en la siguiente visión, que es la visión de las trompetas, dice que ven a otro ángel que se para delante del altar. ¿Y cuál altar es? El altar del incienso, porque dice que tenía un incensario de oro. Ese, junto con el candelabro de 7 brazos, es el mueble que se encuentra en el lugar santo. Fíjense, el lugar santo, aparece 7 candeleros de oro y ahora aparece el incensario, el altar del incienso. Allí
se ofrece, como lo dice aquí, las oraciones de todos los santos. Se hace se mezcla las oraciones de los santos con el incienso. ¿Para qué? Para que sea de olor agradable al Señor. Nuestras oraciones, ojo, que todo esto tiene lecciones prácticas hermosas. Nuestras oraciones, si no tienen incienso, son de olor desagradable delante de Dios. Así que no es simplemente la necesidad de orar. Es que tenemos que orar con el incienso, porque si oramos sin incienso, eso huele mal ante Dios. Eso no es aceptado, porque ese era el asunto del incienso. El incienso daba olor grato a la ofrenda, el incienso era para cubrir la gloria y el incienso era para dar olor agradable a las oraciones. Si no, no eran aceptadas. Eso lo vemos pues aquí en Apocalipsis capítulo 8, ¿sí? También que vemos en Apocalipsis ya vimos las 7 candeleros de oro, y en Apocalipsis 4, que no lo saltamos, también aparecen los mismos candeleros de oro. Dice aquí en el versículo 5, 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono. Entonces noten, todos los elementos del santuario también están evidenciados, del santuario celestial, están evidenciados en el Apocalipsis, ¿no? Ahora, después de leímos Apocalipsis 8, si nos vamos a Apocalipsis capítulo 11, bueno, antes del capítulo 11 se vuelve a ver el tema del incensario. En el capítulo, lo vimos en el 8, ¿verdad? Ahora, en el capítulo 9, mucho más adelante, vamos a ver aquí, en el versículo 13, cuando se toca la sexta trompeta, todavía Cristo está ministrando en el lugar santo. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice que el sexto ángel toca la trompeta y oí una voz. ¿De dónde salía la voz? De los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, el altar del incienso, que ya lo vimos al principio. O sea, toda esta visión se desarrolla, por lo menos las 6 trompetas se desarrollan en el lugar santo, mientras Cristo está en el lugar santo. Y ahora sí, la séptima trompeta es la que se desarrolla en el lugar santísimo, porque dice, se tocó, en versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta, y al final de esto, después que dice diversas cosas que están pasando, una de las cosas que dice es que el templo de Dios, noten, el templo de Dios fue abierto en el cielo. O sea, noten, hay un templo y se abre. Pero ¿qué parte del templo se abrió? Porque ya hemos visto que Jesús estaba ministrando desde que subió al cielo en el lugar santo. ¿Qué parte se está abriendo ahora, tan tardíamente? Dice, el arca de su testamento fue vista en su templo. O sea, está hablando de un mueble especial. No está hablando del altar del incienso, que ya lo vimos. No está hablando de los 7 candeleros de oro. Está hablando del arca de su pacto. El arca de su pacto se encuentra, como lo leímos en Hebreos capítulo 9, en el lugar santísimo. Y se abría una vez al año, que era el día de las expiaciones. Así que estamos aquí hablando, la profecía nos está mencionando que es en Apocalipsis 11, 19, es durante la séptima trompeta, cuando Jesús pasa del lugar santo al santísimo y da inicio a la segunda fase de su ministerio en el cielo, da comienzo al gran día de la expiación celestial, no la expiación terrenal, sino la expiación celestial. El día de expiación, la fiesta de expiación celestial, comienza ya, es durante la séptima trompeta, comienza, como ya todos hemos sabido y estudiado hasta el cansancio, el 22 de octubre de 1844. Así que todo esto es evidencia concreta de que hay una realidad que ya vino. La sombra era lo que estaba desde Adán caído, fortalecido o bien especificado en los tiempos de Moisés, hasta la cruz. En la cruz cesaron los símbolos, cesaron las sombras, cesaron los sacrificios, sí, los sacrificios y las ofrendas cesaron, pero también cesó el templo terrenal, que el templo no es un sacrificio. El templo terrenal de los judíos no era un sacrificio, ni era ofrenda, pero también cesó. Algunos piensan que solo cesó los sacrificios y las ofrendas. No, porque toman un solo versículo, pero no se puede tomar un solo versículo. Hay que tomar todos los versículos. Y otros versículos también hablan que no solamente cesó
el sacrificio y la ofrenda, como lo dice Daniel 9, sino que también cesó el santuario terrenal, como lo vemos en el hecho de que el velo del templo, del santuario terrenal, se rasgó de arriba abajo cuando Jesús murió en la cruz. Como vemos que Pablo lo dice en Hebreos 9, que el santuario en el que entró Cristo no fue en el de la tierra. Pero no solamente cesó las ofrendas y el sacrificio y el santuario, sino que también cesaron los sacerdotes terrenales. Cesaron. Y comienza el ministerio del Cristo como sacerdote. Y el mismo Apocalipsis nos dice que nosotros fuimos hechos reyes y sacerdotes en Apocalipsis capítulo 1. O sea, el sacerdocio continúa, pero en otro sistema, el sacerdocio del nuevo pacto. El santuario del nuevo pacto. La ofrenda del nuevo pacto, que es la ofrenda del cuerpo de Cristo. Pero no solamente cesaron el sacrificio, la ofrenda, el santuario y el sacerdocio terrenal, sino que también cesa las festividades anuales. Ya cesan las festividades anuales y en su lugar toman lugar las festividades proféticas. ¿Por qué? Porque la Pascua se celebró proféticamente una vez y para siempre en la muerte de Cristo. El Pentecostés se celebró proféticamente una vez y para siempre cuando cayó la lluvia temprana, ya con los discípulos. Las trompetas se celebró una vez y para siempre, como lo dicen las profecías de las trompetas. Y aquí vemos en Apocalipsis 11:19 que el arca del pacto se abre una vez para siempre, una sola vez. En todo el ministerio de Cristo se abre una sola vez, o sea que el día de expiación ocurre una sola vez, no ocurre cada año, como ocurría en el sistema simbólico. O sea que también cesan las festividades anuales y son sustituidas por las festividades proféticas, que es la que estamos nosotros, las festividades del nuevo pacto. Inclusive, en lugar de la Pascua se establece la cena o la Santa Cena del Señor, que justamente es lo que viene a ser ahora las ceremonias del nuevo pacto. Todo esto está claramente evidenciado en la Biblia. Noten que solo he usado la Biblia, porque algunos, no sé, quieren acusarnos de que no usamos solamente la Biblia, pero fíjense, y ustedes pueden revisar todas las 33 clases que tenemos aquí. Explicando el mensaje del 88, solo hemos usado la Biblia. Y aquí estamos usando solamente la Biblia para demostrar que el día de expiación, que es el único día en que se abría el arca del pacto, está en Apocalipsis 11:19, una vez. No es cada año no se abre el lugar santísimo en el cielo. Por tanto, cada año no es día de expiación, porque cada año no se abre. Estamos nosotros bajo el santuario del nuevo pacto y bajo las fiestas del nuevo pacto. Bueno, todo esto son evidencias, ¿no? Evidencias, como ya decíamos, de que la realidad ha sustituido a la sombra, evidencias de un santuario celestial, de un ministerio celestial, de un sacerdocio celestial, de un calendario celestial, del nuevo pacto. Ahora la pregunta que la vamos a hacer y la vamos a dejar para la próxima clase, la pregunta que nos queda es, ¿por qué entonces, si esto es tan evidente, si es tan claro y evidente en los evangelios, si es tan claro y evidente en el libro de Hebreos, si es tan claro y evidente en el libro del Apocalipsis, ¿por qué entonces hay tanta ignorancia con referencia al santuario celestial, con referencia al sacerdocio celestial, con referencia a la ofrenda de Cristo en el cielo? Porque hay tanta ignorancia con referencia a las festividades del nuevo pacto, las festividades del santuario celestial y el calendario del nuevo pacto, el calendario del santuario celestial. ¿Por qué hay tanta ignorancia? Bueno, eso vamos a darnos cuenta que es obra exclusiva, que todavía alcanza, es obra exclusiva del cuerno pequeño de Daniel. Y lo vamos a mostrar cómo todo esto estaba profetizado, este oscurecimiento del santuario y de todo lo relacionado con el santuario, cómo estaba profetizado en Daniel 7 y en Daniel capítulo 8, en aquella frase que claramente resume esto y es la obra de la prevaricación y la abominación desoladora. Pero eso va a ser para la próxima semana, el próximo martes. Esto es para que refresquemos todo lo que tiene que ver
con la justificación por la fe, porque Cristo nos está justificando por la fe y nos está santificando por la fe que obra desde el santuario celestial. Todo lo está haciendo desde el santuario celestial y siguiendo el tiempo especificado en el santuario celestial, en el calendario del santuario celestial. De modo que el corazón, la mirada nuestra debe estar fija en el cielo y no en la tierra, siguiendo al Cordero que está en el cielo, siguiendo lo que está haciendo el Cordero en este momento en el cielo, y no anclado todavía al templo terrenal, a los sacerdotes terrenales o al calendario terrenal. Así que bueno, que mi Dios los bendiga, sean bendecidos realmente en este día, en esta nueva semana que ya ha comenzado, y que este estudio les sea de bendición. Recuerden repasar, les recomiendo repasar para que estemos preparados el libro Camino Consagrado a la Perfección Cristiana de A.T. Jones, los capítulos 10, 11 y 12 y la primera parte del capítulo 13. Así que bueno, que Dios les bendiga y que pasen un feliz día. Chao, chao. En un mundo lleno de confusión, violencia y maldad, hoy sí puedes tener luz en la oscuridad. Aún sí hay esperanza. Por eso te invitamos a escuchar La Antorcha Profética, donde recibirás la única y verdadera profecía ante este tiempo final. Entérate de lo que realmente debes hacer para salir victorioso sobre Babilonia, la bestia, su imagen y su marca. La Antorcha Profética. Porque en este tiempo de oscuridad somos bendecidos al poseer la palabra profética más segura, la antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. La Antorcha Profética, conducido por John García.